Hablemos de tips, hablemos de algunas cosas interesantes a tener en cuenta cuando queremos vender, cuando estamos en un proceso de ventas. Hay como un enemigo silencioso cuando estamos vendiendo que le podemos llamar el concepto de calificación de la oportunidad de ventas. Calificar la oportunidad de ventas es un proceso constante, es una tarea que ocurre en cada paso desde que nos planteamos venderle algo a alguien hasta que logramos cerrar el negocio. Es algo que tenemos que tener en mente todo el tiempo, ¿verdad? Lo más común es que no se tenga en mente. Estadísticamente, el 80% de las ventas fallidas tienen que ver con una mala calificación de la oportunidad de venta. Vaya que será importante, en definitiva. Para eso, ahora les quería comentar sobre un tema puntual, que es un método o una matriz que nosotros utilizamos para analizar en la entrada del proceso de ventas cómo calificarlo, en definitiva. Esta es una matriz que le llamamos matriz de análisis de necesidad imperativa de negocios. Es una matriz que considera una serie de bloques de información que son determinantes para entender si realmente acá hay un negocio y cuál es el destino o el camino que tenemos que darle a ese proceso de ventas, en definitiva. Esta matriz, en principio, podemos hablar de que tiene 6 bloques de información. Uno es entender la situación actual del prospecto, del potencial cliente que tenemos. Lo otro es entender su situación deseada, es decir, a dónde quiere llegar. Y al mismo tiempo, una vez que tenemos estos dos datos, y estos son descripciones que deben ser objetivas, no es lo que yo pienso que él quiere o lo que yo pienso de él dónde está o lo que yo imagino, sino en realidad yo tengo que hacer análisis exhaustivo para entender dónde está parado hoy y realmente dónde quiere llegar y entender si sabe dónde quiere llegar. Una vez que tengo esos dos elementos, otra cosa relevante es entender cuál es el camino a través del cual él cree, el prospecto cree que tiene que llegar, ¿verdad? Cuando a uno le dicen estoy en A y quiero llegar a B, lo más natural es que uno diga, la mejor forma, la más eficiente de llegar de A a B es la línea recta. Pero esa es mi concepción. La realidad es que el prospecto puede tener una concepción distinta. Capaz que para llegar de A a B, él imagina que tiene que dar varias vueltas. ¿Por qué? Porque satisface otros aspectos de su realidad. Entonces, los primeros 3 bloques relevantes para realmente calificar si del otro lado hay un interés imperativo o si es imperativo para el otro hacer esta compra es saber dónde está parado, cuál es su situación actual, cuál es su situación deseada y cuál es el camino que el otro cree que tiene que recorrer para llegar de A a B, en definitiva. Es decir, de su situación actual a su situación deseada. Concomitantemente con esto, hay otros 3 aspectos que son relevantes, que es el dolor, las ganancias y las potenciales bloqueos o objeciones que pueden surgir. Es decir, parado donde estoy parado en mi situación actual, tengo que entender cuál es el dolor que tiene el otro por quedarse donde está, en definitiva. Yo tengo esta situación actual y la vivo de una determinada manera. Como las personas vivimos situaciones de nuestra vida, las organizaciones también les pasa exactamente lo mismo. Entonces hay que tratar de entender cuáles son los dolores, las dificultades. Si no cambio esto, ¿qué va a pasar? ¿Me va a ir horrible? ¿Me va a ir mal? ¿Me va a ir más o menos? Incluso tratar de cuantificar cuál es el nivel de dolor. Si no cambio este aspecto de mi organización, me fundo en 3 días, sobrevivo 10 años, tratar de cuantificar el dolor. Por otro lado también está tratar de identificar cuáles son las ganancias de cambiar de la situación actual a la situación deseada y también entender cuáles son los elementos que integran esa ganancia que obtengo por mudarme del lugar donde estoy, del lugar de eventual dolor y concretar los cambios que debo concretar. Cualquiera de estos 4 bloques que hablábamos, o de los 6 en realidad, entre situación actual, situación deseada y cómo debo llegar a la situación deseada, dolores presentes, ganancias presentes, y el 6º bloque, que tiene que ver con potenciales bloqueadores de hacer el cambio, deben ser descritos en una forma objetiva. Y desde el punto de vista de la técnica, nosotros deberíamos estos 6 bloques de información poderlos resumir en una sola carilla de una hoja A4. Decimos que si logramos resumir todos estos elementos en una sola carilla, en realidad logramos entender cuál es la situación real de esto y lo más probable es que realmente haya algún tipo de negocio. Si yo necesito abundar en información para hacer esta descripción, cada vez que se alarga más el texto
paso de una carilla, 2, 3, lo más probable es que no haya negocio, porque uno detecta cuando es imperativo para el otro, cuando logra relevar estos aspectos y se da cuenta que es esencial para el otro hacer este cambio, en definitiva. Los invito a probar la técnica y se van a dar cuenta que van a calificar muy bien y a no perder de vista el hecho de que en cada paso del proceso tenemos que preguntarnos si es válido seguir con este prospecto o no, porque lo peor que te puede pasar es estar hablando con alguien que no te va a comprar. Es una pérdida de tiempo, en definitiva, ¿sí? Y perder tiempo, perder dinero.